5 segundos antes de pasar a otro mundo, la protagonista se preguntaba si realmente iba a morir así, mencionando que no era exactamente su vida una a la que valiera la pena aferrarse, pero nunca pensó que terminaría de esa forma, siendo ese el instante en el que, mientras veía cierta lámpara algo borrosa, alguien se sorprendía y se preguntaba si estaba viva. Pedía esperar y preguntaba qué era eso que colgaba del techo, y mientras miraba a un sitio, mencionaba que era un tocador lujosamente decorado con oro puro, y ventanas adornadas con delicados detalles y suaves cortinas, y ésta pedía que no le dijeran nada, se preguntaba si había transmigrado, pensando que ese camión. Se preguntaba si era un camión de transmigración, y bueno, aquí vemos al camión riéndose, porque es el camión que te transporta de forma segura a otro mundo. Pensando el ser que aún no vemos si ese era un nuevo comienzo con una cuchara de diamante, esa vez, y aquí la vemos inclinada, exclamando a los queridos dioses, dándoles las gracias, porque la vida realmente se trata de un gran golpe de suerte, aún así, pone un pero, porque su cuerpo se siente un poco rígido, y se pregunta si transmigró a un bebé recién nacido, o si es una historia de curación, de cuidado infantil, pero se sorprende, y pregunta quiénes son, y mientras vemos a estas dos damas de ojos verdes, quien nos narra piensa que deben ser su mamá y su abuela, y bueno, la más joven dice que las flores florecieron, muy hermosas. Pregunta si no es verdad. La más anciana exclama adiós y pregunta cuándo florecieron así, viéndose el árbol muy desconcertado, preguntándose como que flores, y sí, es un bebé árbol de arándano rojo, preguntándose el árbol por qué ni siquiera es humana, pero menciona que un año después murió por negligencia, y cuando abrió los ojos de nuevo, se dio cuenta a que novela había transmigrado, y se llama La Santa Caída y las Bestias de la Locura. Y los primeros capítulos progresaron como una fantasía romántica bastante estándar, hasta que la heroína fue trágicamente desechada por el cerebro, y esa historia se volvió oscura, y al parecer, la protagonista se volvió loca, y gritaba que le hicieran cambiar de lugar con esa nuera de esa familia bastarda, porque así comenzó el harén inverso de herederos, y la heroína más 19, y la protagonista, toda loca y feliz, decía que no pelearan por ella a sus chicos, porque ambos ya tenían prometidas, pero en su mente le pedía al chico que rogara por su perdón, y otra persona gritaba que Regine es su mujer, y otro decía que ella es suya, porque así, la historia se convirtió en un completo desastre de amor no correspondido, y en medio de todo ese caos, reencarnó como un zancudo de agua, una medusa mascota, un colibrí y más, transmigró a todo tipo de formas de vida extraña, y así comenzó su séptima vida de pruebas y tribulaciones a través de la transmigración, hasta que finalmente se convirtió en una bestia, y no cualquiera, una bestia peluda y adorable, la bebé Marta, pero por supuesto, no es la protagonista principal, solo la extra, sirvienta número 1, ni siquiera mencionada en la novela, pero honestamente, pensó que eso era suficiente, viendo a nosotros a Marta, lanzada en el suelo, preguntando a una de estas criadas si no es solo una Marta albina que ni siquiera puede tomar forma humana, y la pelirroja pregunta cómo se puede llamar bestia a algo que ni siquiera puede transformarse, preguntándose la querida protagonista por qué transmigró a un cuerpo como ese otra vez, o se pregunta si sobrevivirá siquiera a esa vida, pero pasamos a otro lado, donde este hombre llama al joven maestro y le pregunta que cuando piensa traer a la prometida del próximo heredero, y mientras una persona se ve en silencio, el hombre de antes dice que las jóvenes de las listas de candidatas ya pasaron su mejor momento, e incluso ahora deberían traerla y entrenarla en driblane, y si pierden el momento adecuado, causará problemas al elegir al próximo jefe de la familia, porque seguía posponiéndolo diciendo que las cosas eran demasiado inestables, pero ya ha pasado bastante tiempo desde que Lady Ariadne falleció, pero el chico que se mantenía en silencio pregunta que por qué él saca eso ahora, o pregunta si no fue su decisión dejar vacante el puesto de nuera. El hombre del pelo largo, llamándole joven maestro, dice que está haciendo eso por el bien de Driblane, y el chico se ve algo enojado, preguntando como que por Driblane, o pregunta si es oro lo que quiere, apresurar la entrada de su hijo lo antes posible. El hombre se sobresalta, mientras que el joven maestro dice que no tiene nada más que decir y le pide que se vaya, poniendo el señor de la barba un pero, mientras que el joven maestro se pone muy serio, porque ya le ha dicho que se fuera.
el ambiente se distorsiona un poco. Y el hombre que ha sido echado dice que por ahora lo dejarán ahí, y esto mientras se marcha, pensando el joven maestro, mientras juega con su dedo, que la presión de los ancianos sigue aumentando, y eventualmente necesita encontrar una nuera, pero si trae a alguien influenciado por ellos, le dominarán para siempre, y éste se queda observando algo, preguntándose dónde demonios se encuentra a alguien sin respaldo, pero pasamos a otro sitio, donde le piden que oiga al albino esta criada que pregunta si se les está ignorando cuando le hablan, y una orejita se mueve. Bueno, la pequeña Marta da sus disculpas, pero pregunta que por qué, diciendo esta criada que ese día pide que limpie el estudio en lugar de ahí, y le pregunta si ve esa puerta al fondo, porque debe entrar ahí, y si se niega, le pide que ni piense cenar esa noche, pensando la pequeña Marta que obviamente ese parece un lugar al que uno no debería acercarse, pero piensa que de todos modos no puede decir que no, porque si dicen que vaya, ella va, pero una de las chicas pide esperar y pregunta si realmente va a ir, otra susurra porque es una idiota, y pregunta si de verdad está cayendo en eso, porque ni siquiera sabe qué tipo de lugar es ese, y si entra allí, podría no salir ilesa. Esto mientras las criadas se burlan, viéndose nuestra pequeñita Marta muy enojada, pensando en las mocosas, porque puede oír todo, y aunque sabe que es una trampa, hay una razón por la que no puede decir ni pío, estando ya allí dentro, muy decaída, y ésta hace saber que no puede decir que no, porque es albina, a la misma vez que nos explican que un albino es un ser nacido con una falta congénita de melanina, lo que resulta en rasgos anormales. Y la protagonista menciona que en ese mundo, los bestias nacen con un poder llamado eclipse, que se manifiesta de muchas formas, como energía de espada, maná o poder divino, esto mientras ella admira a los héroes que pasamos, poniendo un pero, porque los albinos como ella nacen con tan poco eclipse que son considerados inferiores, incapaces incluso de transformarse en forma humana, recordando cuando ella estaba tirada, temblando en cierto lugar, preguntando Marta que por qué demonios terminó en un cuerpo como ese otra vez, mencionando que el punto de la historia en el que está ahora es la mitad de la novela. Y esa novela comienza cuando una actriz coreana llamada Rahil cruza a otro mundo debido a un error divino, y así se hace famosa como la única santa, y termina enamorándose del mago oscuro más grande del mundo, Samuel Driblane, y en un intento desesperado por ganarse su corazón, incluso le ofrece la reliquia sagrada de la iglesia, los dados, pero Samuel dijo que en realidad hizo un voto de castidad cuando se unió a la Torre de Magos. Rahil decía que de ninguna manera, haciéndonos saber la protagonista que todo lo que la santa obtuvo a cambio de los dados fue que Samuel la ignorara. Y dicen que el rencor de una mujer puede traer escarcha incluso en verano, y Rahil convirtió ese mundo entero en una tierra de invierno eterno, y la tierra se volvió más estéril con cada día que pasaba. Y el Santo Imperio y el Imperio Mágico lucharon por los recursos del otro, empeorando aún más las relaciones. Y justo en ese momento, terminó dentro de esa novela, y no en cualquier lugar. Está atrapada como sirvienta en la mansión de ese villano, de Samuel, y si le pillan en el momento equivocado, está frita, y ésta se mira en el bar de agua, pensando que finalmente tiene un cuerpo que se puede mover libremente, y ya es un desastre otra vez. Y esta menciona que claro, y en su vida pasada, cuando era humana, recordando cuando le preguntaban que qué tal si salen a cenar solo la familia, otras personas decían que sí, y ella veía esa comida, porque en un solo momento de esa vida fue feliz, y piensa que aún así, al menos ahí, no tiene que preocuparse por el hambre, y se aguanta de alguna manera. Tal vez lleguen buenos días, sí, lo harán, seguro, y esta grita que debe hacerlo, y debe lanzarse a la carga, porque va a vivir su mejor vida, y esto mientras al parecer se abre una puerta, y una persona pregunta que quien se atreve a pisar su espacio sin permiso, la pequeña Marta ya está rezando, y se pregunta qué demonios es eso de repente, o se pregunta quién es, mientras mira de reojo, diciendo la persona que llega que les ha dicho que no dejarán entrar a nadie a ese estudio, pensando Marta que solo el olor es intenso, y esta nos hace saber que tiene el pelo negro, ojos color turquesa, pensando que eso es un rasgo del maestro de esa propiedad, el clan Dientes de Sable, siendo este nuestro querido Samuel, quien toma a Marta como un trapo y pregunta que qué es eso, o que por qué hay un niño ahí. La protagonista se ve muy asustada y dice que ella,
mientras Samuel piensa que si no dice lo correcto estará muerta. Y Marta dice que es una sirvienta ahí, y le asignaron de repente, así que realmente no conoce los detalles, esto mientras tiembla muchísimo, pero Samuel se pregunta cómo está hablando en forma de bestia, porque eso no debería ser explícitamente posible con ese tipo de estructura de mandíbula, y él se queda viendo a Marta, le pregunta si es así, porque esa área está prohibida para la limpieza, y pregunta que quién le asignó. Marta dice que ella no, que solo las otras sirvientas le dijeron que, pensando Samuel que la forma en que se ve, y el hecho de que ni siquiera conoce lo básico de esa propiedad, puede adivinar qué tipo de trato está recibiendo, preguntándole Samuel a la llorosa protagonista que dónde está su familia, esta dice que ella, y no tiene, y Samuel le pregunta por su nombre, la protagonista dice que eso tampoco lo tiene, pero Samuel pregunta por algún pariente lejano, amigo, o alguien que conozca aunque sea un poco, preguntándose la pequeña que qué sucede, o que si se está burlando de ella ahora, porque no tiene nombre ni gente, pero dice que no hay nadie, y Samuel se ve feliz, pensando que sin respaldo, sin lazos, eso es perfecto, y él dice que es una pobrecita, y le pregunta si debería acogerle, la pequeña se sobresalta, y pregunta que por qué lo haría, diciendo Samuel que lo haría bajo una condición, si se convierte en la nuera de su familia, y esto mientras sonríe muy feliz.